Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Macabro. San Valentín, una fecha que debería estar llena de amor y felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando ese amor no es correspondido? Cuando alguien decide forzarlo a través de la brujería. Los amarres son uno de los rituales más oscuros, promesas de amor eterno que muchas veces terminan en tragedia. En este especial de San Valentín te contaré 6 historias reales sobre amarres, algunas enviadas por ustedes y otras rescatadas de lo más profundo de lo paranormal. Historias que nos advierten que jugar con estas fuerzas tiene un precio. Si alguna vez has pensado en recurrir a un amarre, tal vez después de esto lo pienses 2 veces. Christian siempre había sido el amor imposible de Rita. Lo conoció en la universidad y desde el primer día sintió algo por él. No era solo atracción física, era una de esas conexiones raras que parecen inevitables, pero que a veces nunca se concretan. Lo malo es que Christian nunca la miró de la misma forma. Eran amigos, sí, pero él tenía sus propios intereses, sus propias historias. Rita aprendió a vivir con eso, o al menos eso intentaba. Se conformaba con estar cerca de él, con escuchar sus problemas, con reírse de sus bromas. Pero en el fondo, ella siempre lo esperaba de esa manera especial. Y así pasaron los años. Terminaron la carrera, consiguieron trabajos distintos, pero seguían en contacto. Entonces, sin esperarlo, un día, algo cambió. Christian comenzó a acercarse más, a invitarla a salir, a mirarla con otros ojos. Al principio, Rita no se lo podía creer. Pensó que eran cosas suyas o que, simplemente, él estaba en un momento vulnerable. Pero no. Christian realmente había empezado a verla de otra manera. Y eso, en lugar de hacerla feliz, la hizo sentir incómoda. Era raro porque llevaba años soñando con ese momento y, cuando por fin llegó, no se sentía bien. Había algo en su interior que le decía que eso no estaba bien, que no debía pasar. Pero, ¿por qué? Confundida, decidió hablar con su abuela. Una mujer que siempre había tenido una intuición extraña, como si supiera cosas que los demás no. No hablaban mucho de eso en la familia, pero todos sabían que la abuela tenía un don. «Abuela, hay algo que no entiendo», le dijo Rita. «Christian, el chico del que siempre te hablo, ahora sí me quiere. Y yo debería estar feliz, pero hay algo que no me deja estar tranquila». La abuela la miró en silencio por un momento y luego suspiró. «¿Desde cuándo te sientes así?» Iba bien al principio, pero luego empezó a darme esta sensación rara, como si algo no encajara. Es como si no fuera real. La abuela se quedó callada un rato. Luego tomó su mano y se la apretó con fuerza. «Rita, no quiero asustarte, pero lo que sientes es real. Y tienes razón en preocuparte». «¿Por qué?», preguntó ella sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. «Porque Christian no debía quererte, al menos no en esta vida». Las palabras la golpearon como un balde de agua helada. ¿Cómo que no debía? La abuela la miró con tristeza. «Algunas personas no están destinadas a estar juntas, Rita. Y cuando alguien cambia su camino, hay un precio que pagar». Rita sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Abuela, ¿qué hiciste?». La mujer suspiró de nuevo. «Solo lo ayudé a verte. Empujé un poco las cosas, pero ahora me doy cuenta de que fue un error». Rita sintió náuseas. «¿Y qué es lo que va a pasar?». La abuela no respondió. Solo la abrazó fuerte
como si fuera la última vez. Los días siguientes fueron extraños. Rita trató de olvidar la conversación con su abuela, pero la sensación de que algo andaba mal no desapareció. Y entonces pasó. Cristian tuvo un accidente, un choque absurdo, sin explicación, y él murió casi en el acto. Cuando Rita recibió la noticia, sintió que el mundo se derrumbaba. Pero más allá del dolor, había otra cosa, un pensamiento horrible que no podía sacar de su mente. Él no debía quererte. ¿Había sido por culpa de su abuela o de ella? Nunca lo supo con certeza, pero algo dentro de ella le decía que, de alguna manera, había cambiado el destino de Cristian y que, por eso, él había pagado el precio. ¿Qué les pareció esa primera historia? A veces, los amarres no solo unen corazones, sino que también pueden llevar a consecuencias devastadoras. Te voy a contar una historia que me contó un amigo, algo que le pasó a su prima. Y créeme, no es fácil de olvidar. Todo empezó cuando Paloma decidió separarse de su pareja, un tipo llamado Lorenzo. Aunque siempre había sido controlador, después del divorcio se volvió obsesivo. Lorenzo no aceptaba la separación. Mandaba mensajes todo el tiempo. Aparecía en lugares donde sabía que estaría Paloma. Y aunque al principio parecía solo desesperación, pronto las cosas tomaron un rumbo extraño. Un día, Paloma recibió una carta anónima. Dentro había un papel doblado con unas palabras escritas a mano. Ya no te alcanzo, pero tú tampoco te vas a escapar. Eso fue lo último que escuchó de él por meses, hasta que comenzaron a ocurrir cosas inexplicables. La primera señal fue con su hermana menor, Ana. De repente, Ana empezó a actuar diferente, como si estuviera bajo algún tipo de influencia. Empezó a decir cosas sin sentido sobre Lorenzo, como si lo conociera mejor que nadie. Lo más inquietante fue cuando Ana empezó a defenderlo abiertamente, diciendo cosas como: Paloma, tú lo abandonaste, ¿cómo esperas que esté bien? O peor aún, no sé por qué te fuiste, si siempre fueron tan felices. Paloma quedó helada. Su propia hermana parecía haber perdido la noción de realidad. Pero eso no fue todo. Las cosas empeoraron cuando su madre también cambió. Comenzó a comportarse de manera distante, casi hostil hacia Paloma, mientras que hacia Lorenzo mostraba una especie de fascinación enfermiza. Incluso llegaba a culparla de todos los problemas familiares. Si no te hubiera sido, nada de esto estaría pasando. Cada vez que Paloma intentaba hablar sobre lo maltratador que había sido Lorenzo, su madre simplemente desviaba la conversación o le recordaba cosas buenas que él había hecho, como si quisiera justificarlo. Un día, Paloma encontró algo en su casa que la dejó paralizada. Era una foto de lo que parecía un pequeño altar. Había velas negras encendidas, fotos de ella, su madre y su hermana, pegadas con cinta adhesiva en la pared, y pequeños muñecos hechos con hilos rojos atados juntos. En el centro había una nota que decía: lo que yo sienta, ustedes lo sentirán también. Según lo que leyó, alguien estaba usando esos objetos para manipular emocionalmente a las personas involucradas, lo que podía alterar sus mentes y acciones. Después de ese descubrimiento, las cosas se pusieron mucho peor. Su madre empezó a tener episodios de ira inexplicables. Gritaba a Paloma por las razones más absurdas. Y Ana se volvió completamente dependiente de Lorenzo, a pesar de que ni siquiera lo conocía bien. Ambas parecían incapaces de romper esa conexión invisible que las unía a él. Un día, Paloma recibió otro mensaje en su teléfono. Era otra foto del altar,
pero esta vez incluía más elementos: cabellos, trozos de tela y mucha tierra. El texto decía: la venganza no terminará hasta que comprendas que jamás podrás escapar. Fue entonces cuando Paloma entendió que no estaba enfrentando solo a un ex resentido, sino a alguien dispuesto a usar medios extremos para hacerle pagar por haberse alejado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ya no podía proteger a su familia. Su madre seguía defendiendo a Lorenzo. Ana estaba cada vez más obsesionada con él. Parecían haber perdido cualquier rastro de racionalidad. Aunque Paloma trató de buscar ayuda profesional, nadie parecía tomar en serio lo que describía. Los psicólogos decían que probablemente era estrés postdivorcio, y los amigos pensaban que estaba exagerando. Pero ella sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo, algo que iba más allá de lo que cualquiera podría entender. Hoy en día, Paloma sigue luchando contra este problema. Su madre y su hermana siguen bajo la influencia de Lorenzo. A veces, Paloma piensa que tal vez cometió un error al separarse, pero cuando recuerda todo lo que sufrió con él, sabe que hizo lo correcto. Solo lamenta no haber previsto lo que vendría después. Me dijo que muchas noches se despierta pensando en cómo liberar a su familia de esa maldición, pero hasta ahora no ha encontrado respuesta. Mi familia ya no es la misma, y yo no sé si alguna vez volveremos a ser libres. Cuando un amarre se hace mal, la víctima sufre. Pero lo malo es que, cuando se hace demasiado bien, nadie escapa. A veces, las promesas que se hacen en momentos de desesperación pueden atarte a algo que ni siquiera imaginas. Todo comenzó cuando Adriana estaba en la universidad. Era una chica tranquila, enfocada en sus estudios y en su pequeño círculo de amigos. Con su novio Miguel, llevaba un par de años saliendo, pero ya empezaban a estar mal. Miguel era celoso, posesivo, la controlaba demasiado y Adriana sentía que ya no podía más. Así que aguantó hasta que un día decidió terminar con él. Fue difícil porque él no lo aceptó de inmediato. Le rogó, le insistió, la buscó durante semanas, pero ella se mantuvo firme. Después de un tiempo él dejó de buscarla y todo pareció volver a la normalidad. Adriana se graduó, consiguió un buen trabajo y formó una familia con otro hombre, Julio. Se mudaron a una ciudad diferente y tuvieron un hijo. Su vida era tranquila, hasta que algo cambió. Todo comenzó con pequeños detalles. Una noche, sintió que alguien la observaba mientras dormía. Despertó agitada, pero no había nadie. Luego, empezó a encontrar su ropa interior fuera de lugar, como si alguien la hubiera tocado. Pensó que tal vez era su imaginación, pero entonces su hijo comenzó a enfermarse constantemente. Fiebre sin explicación, pesadillas recurrentes. Lloraba por las noches diciendo que veía a un hombre en la esquina de su habitación. Su esposo comenzó a tener mala suerte en el trabajo. Perdió un contrato importante, empezaron a tener problemas económicos y la relación entre ellos se volvió tensa. Una tarde, saliendo de la tienda con su hijo, se encontró a Miguel. Pero no era posible, no había cambiado nada. Parecía el mismo de hace 10 años. No podía ser él. Ella se quedó helada, lo miró fijamente, pero él solo sonrió y le dijo: «Prometiste que nunca me dejarías». Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se llevó a su hijo de inmediato, pero esa noche tuvo la peor pesadilla de su vida. En su sueño, estaba en una habitación oscura y Miguel estaba sentado en una silla.
mirándola fijamente con una sonrisa torcida. Susurraba algo una y otra vez, pero ella no entendía. Cuando despertó, sintió que alguien había estado en su habitación. La ventana estaba abierta y en su almohada encontró un mechón de su propio cabello. Las cosas solo empeoraron. Julio comenzó a cambiar. Se volvió distante, agresivo, como si algo lo estuviera manipulando. Adriana sentía que su vida se venía abajo. Cuando se lo contó a su hermana, le dijo que ella había escuchado de una persona que podía ayudarla. Se trataba de una curandera y desesperada fue a verla. Cuando la mujer la vio, frunció el ceño y le dijo: «Alguien te ató a él. No importa cuánto tiempo pase, él nunca te va a soltar». La curandera le explicó que Miguel había hecho un amarre con su cabello y sangre cuando terminaron, pero no un amarre para que volviera, sino para que su vida se arruinara si intentaba ser feliz sin él. Adriana se sintió enferma del miedo. Le preguntó qué podía hacer y la mujer le dijo que era difícil romper algo así, pero que intentaría ayudarla. Esa noche, mientras la curandera hacía el ritual, Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer hizo algunos rezos mientras agitaba unas hierbas sobre su cabeza. De pronto, un golpe seco resonó en otra habitación, como si algo pesado hubiera caído. Adriana sintió un aire frío en la nuca y un mareo la hizo sostenerse de la mesa, pero la curandera le indicó que no se detuviera, que ya casi terminaba. A partir de esa noche, todo comenzó a cambiar. Su hijo dejó de llorar por las noches, su esposo encontró un nuevo trabajo y la casa se sintió diferente, más liviana. Pero Adriana nunca volvió a sentirse completamente segura. Algunas madrugadas, jura escuchar que alguien la llama por su nombre, pero ella prefiere pensar que es solo su imaginación. El amor obligado nunca trae felicidad y muchas veces se convierte en una pesadilla sin escapatoria. Esta historia me la mandó una amiga que se dedica a la psicología. Aunque no lo dice abiertamente, ella cree en todo esto de lo paranormal. Una vez atendió a un tipo que venía recomendado por una clienta. Era mexicano, pero con cara de gringo, güerito y todo eso, como de unos 35 años, bien vestido y muy educado en la forma de hablar. Le contó su problema y resultó que andaba metido en un lío gordo con una mujer. Le explicó que conoció a esa chica en una fiesta de trabajo. Era secretaria en la empresa donde él era jefe de departamento. O sea, nada fuera de lo común, ¿verdad? El clásico cuento del jefe y la empleada. Ella era bien bonita, morena clara, ojos verdes, de esas que llamaban la atención inmediata. Y claro, como siempre pasaba, comenzaron a platicar. Se llevaron bien y terminaron liándose. Lo raro empezó cuando decidieron formalizar su relación clandestina. Él le dijo: «Le renté un departamento cerca de mi casa, le compré un carro para que tuviera independencia y hasta le pagaba sus estudios, porque quería ser diseñadora». Todo parecía perfecto, demasiado diría yo. Pero aquí vino lo curioso. Resultó que ese tipo estaba casado, y no con cualquiera, sino con una mujer de mucha influencia en la sociedad. Su esposa pertenecía a una familia reconocida, de esos apellidos que todos conocían. Y claro, cuando ella se enteró del lío, no se quedó con los brazos cruzados. Fue hace como 3 meses cuando las cosas se pusieron feas. Mi cliente me comentó que cada vez que intentaba estar con su amante, ambos comenzaban a sentirse mal. No era algo normal, era como si fueran atacados físicamente. Dolores de cabeza terribles,
mareos constantes. Incluso llegaron a perder el conocimiento en algunas ocasiones. Doctora, me dijo, la semana pasada fuimos a cenar a un restaurante elegante y de repente nos pusimos a sudar frío los dos al mismo tiempo. Tuve que llamar a emergencias porque pensaba que era un infarto. Los médicos revisaron todo, hicieron baterías de exámenes, pero no encontraron ninguna explicación médica. Yo ya sabía qué estaba pasando, pero necesitaba confirmarlo. Le pedí que trajera a su amante para hacer una consulta conjunta. La chica llegó muy nerviosa, pálida y con unas ojeras impresionantes. Me contó que además de los síntomas físicos, venía teniendo pesadillas recurrentes donde veía a una mujer vestida de negro que les lanzaba agua negra encima mientras cantaba oraciones extrañas. Aquí fue cuando supe que estaban frente a un caso serio de magia negra. Les expliqué que probablemente la esposa había contratado a alguien poderoso para hacerles un trabajo de separación. Les dije, miren, esto no es casualidad. Ustedes están siendo atacados espiritualmente. Cada vez que intentan estar juntos, ese hechizo se activa y les provoca estos malestares. Les pedí que hicieran una limpieza energética completa, usando agua bendita y sal marina. Les expliqué el procedimiento: llenar un recipiente con agua pura, agregar sal marina y dejarlo en su habitación durante toda una noche. Al día siguiente, la foto que me enviaron era impactante. El agua que había comenzado cristalina ahora estaba completamente turbia, con partículas oscuras flotando en ella. Incluso habían aparecido pequeños coágulos negros que parecían absorber toda la luz. El olor era insoportable, como a tierra mojada mezclada con algo metálico. Llamé a un amigo especialista en estas situaciones. Él confirmó mis sospechas al ver las fotos. Esto es un claro indicio de energía negativa concentrada. Alguien muy capacitado ha realizado un trabajo poderoso contra ellos. Lo que están experimentando es el efecto residual de un hechizo diseñado para separarlos. Alguien muy capacitado ha realizado un trabajo poderoso contra ellos. Lo que están experimentando es el efecto residual de un hechizo diseñado para separarlos. La explicación fue contundente. Cuando se realiza un amarre inverso, los elementos usados capturan la energía de las personas involucradas. Cualquier intento de acercamiento activaba el mecanismo defensivo del hechizo, provocando malestares físicos y emocionales severos. Les mostré cómo el agua actuaba como un espejo de la situación espiritual. Les expliqué que esos coágulos negros representaban la manifestación física del trabajo realizado por la esposa. Era evidente que quien lo había hecho tenía mucho conocimiento y recursos, probablemente recurriendo a materiales personales de ambos para fortalecer el hechizo. Este descubrimiento reforzó la necesidad de tomar medidas más drásticas. Les advertí que enfrentarse a alguien con tanto poder místico no era fácil. La decisión final sería cortar completamente la relación o someterse a un proceso de limpieza espiritual intensivo. Mi cliente finalmente decidió cortar con su amante. No fue fácil para ninguno de los dos porque se amaban, pero entendieron que seguir adelante podría costarles la vida. Durante semanas siguieron sintiendo los efectos residuales del hechizo, pero poco a poco fueron recuperándose. La última vez que hablé con él, me dijo que había vuelto con su esposa. Reconoció que había aprendido una valiosa lección sobre las consecuencias de traicionar una relación, aunque no estaba completamente feliz. Ese caso me hizo reflexionar sobre cómo las personas estaban dispuestas
a llegar tan lejos por venganza. La esposa pudo haber optado por el divorcio, pero prefirió usar métodos más extremos para proteger su matrimonio. Y aunque muchos piensan que estas cosas son solo cuentos, créanme cuando digo que existen y pueden tener consecuencias reales. Así que ahí lo tienen. Antes de meterse en relaciones peligrosas, piensen en las posibles repercusiones y nunca subestimen lo que una persona herida puede hacer para defender lo que considera suyo. Había una vez un muchacho de unos 23 años más o menos. Él vivía en un barrio no tan chido, pero tampoco el peor. Se llamaba Olson, y aunque no tenía mucho dinero, siempre se las arreglaba para salir adelante. Trabajaba en una tienda de abarrotes, pero su sueño era ser músico. Tocaba la guitarra y cantaba en los ratos libres, aunque nunca le salía nada grande. La cosa es que Olson era de esos que se enamoran fácil, pero esta vez fue distinto. En una de esas fiestas de barrio, donde siempre hay banda, cerveza y gente bailando, conoció a una chava. Se llamaba Tessa. Ella era de esas mujeres que se veían inalcanzables, bien vestida, con un carro último modelo y siempre rodeada de amigos que parecían salidos de una revista. Olsen quedó flechado al instante. No era solo que fuera guapa, es que tenía algo que lo hipnotizaba. Pero, claro, él sabía que no estaba en su liga. Él era solo el chavo de la tienda, y ella, bueno, ella era de otro mundo y totalmente inalcanzable para él. A pesar de eso, Olsen empezó a hacer lo que fuera por llamar su atención. Se gastó lo poco que ahorraba en ropa nueva, se metió a un gimnasio y hasta empezó a subir videos, tocando la guitarra, esperando que ella los viera. Pero Tessa ni lo volteaba a ver. Lo saludaba de lejos, con esa sonrisa que usaba con todos, pero nunca pasaba de ahí. Olsen se frustraba cada vez más. No entendía por qué, si él se esforzaba tanto, ella no lo notaba. Un día, platicando con un compa del trabajo, le contó su problema. El compa, medio en broma, medio en serio, le dijo: «Oye, ¿por qué no vas con doña Rosalinda? Ella sabe de esas cosas, a lo mejor te ayuda». Olsen, desesperado, agarró el consejo al pie de la letra. Doña Rosalinda era una señora que vivía al final del barrio. Todos decían que tenía poderes, pero nadie sabía exactamente qué hacía. Olsen fue sin pensarlo 2 veces. Doña Rosalinda lo escuchó, le pidió una foto de Tessa y, por supuesto, una buena cantidad de dinero. Olsen, obsesionado, accedió a todo. La señora le advirtió: «Piénsalo bien, porque esto no tiene vuelta atrás. Una vez que lo hagas, no podrás arrepentirte». Pero él ni la escuchó. Solo quería que Tessa lo mirara, que lo quisiera. A los pocos días, Tessa empezó a buscarlo. Le mandaba mensajes, lo invitaba a salir, y Olsen estaba en las nubes. No podía creer que finalmente estuviera con la mujer de sus sueños. Pero algo no cuadraba. Tessa era diferente. No era la chava segura y divertida que él creía. Ahora parecía obsesionada con él. Lo llamaba a todas horas. Quería saber dónde estaba, con quién hablaba. Si él no le contestaba, se ponía histérica. Olsen empezó a sentirse incómodo, pero cada vez que intentaba alejarse, ella aparecía de la nada, llorando, gritando, diciendo que no podía vivir sin él. Las cosas se pusieron peor. Tessa empezó a seguirlo al trabajo, a esperarlo afuera de su casa.
Una vez lo acorraló en un callejón, diciendo que si no estaba con ella, nadie más lo tendría. Olsen estaba aterrado. No entendía cómo todo había salido tan mal. Fue con doña Rosalinda, le rogó que quitara el amarre, pero ella solo le dijo: «Te lo advertí, no hay vuelta atrás». Desesperado, Olsen intentó de todo. Fue con otros especialistas, hizo ritos, rezó, pero nada funcionaba. Tessa seguía ahí, cada vez más obsesiva, más violenta. Olsen empezó a perder peso, a enfermarse del estrés. No podía dormir, no podía comer. Sabía que si no hacía algo, Tessa lo iba a destruir. Un día, agarró sus cosas y se fue. Dejó el barrio, el trabajo, lo dejó todo. No le dijo a nadie a dónde iba. Se mudó a otra ciudad, lejos de todo lo que conocía. Vivió un tiempo en la calle, durmiendo en parques y comiendo de lo que podía. Finalmente, consiguió un trabajo en una fábrica, pero nunca volvió a ser el mismo. La obsesión de Tessa lo había marcado. Años después, alguien del barrio lo encontró por casualidad. Olsen estaba demacrado, con la mirada perdida. Le contó que Tessa lo había encontrado una vez, pero que él había huido de nuevo. No sabía si ella todavía lo buscaba, pero él ya no podía vivir en paz. Y así terminó Olsen, atrapado en una pesadilla que él mismo había creado. Todo por querer algo que no era suyo. Y es que, cuando algo no está destinado a nosotros, por más que lo intentemos, por más que lo forcemos, nunca será nuestro. Y estas historias son testimonio de ello. Vamos con el último relato de hoy. Después de un divorcio que lo dejó emocionalmente destrozado, Tony decidió que era hora de empezar de nuevo. Tenía poco más de 40 años, y aunque el proceso de sanar no fue fácil, logró recuperar algo de estabilidad. Se mudó a una ciudad más pequeña y empezó a trabajar en un empleo tranquilo que le permitía tener tiempo para sí mismo. Fue entonces cuando conoció a Camila. Ella era una mujer misteriosa, pero encantadora. La conoció en un café cercano a su trabajo, y desde el primer momento hubo una conexión intensa. Ella era diferente a cualquier persona que Tony hubiera conocido antes. Siempre parecía saber exactamente qué decir para hacerlo sentir especial. Pronto empezaron a salir, y aunque todo parecía ir bien, había algo en Camila que a Tony le resultaba inquietante. Ella era extremadamente posesiva. Si él no le contestaba un mensaje en menos de 5 minutos, ella lo llamaba. Si salía con amigos, ella insistía en acompañarlo, incluso cuando él le decía que necesitaba espacio. «Es que no quiero perderte», le decía con una sonrisa que a veces le parecía más una advertencia que una expresión de cariño. Lo que más le llamó la atención fue que Camila siempre llevaba consigo un pequeño frasco de perfume. Era un aroma fuerte, dulce y un poco ahogante, pero ella insistía en que era su favorito y decía: «Este perfume es único, como tú». Un día, después de una cena, Camila le regaló un frasco idéntico. «Llévalo siempre contigo, así sentirás que estoy cerca de ti, incluso cuando no estemos juntos». Aunque no era de su agrado, Tony lo aceptó porque no quería herir sus sentimientos. Poco después, las cosas empezaron a ponerse raras. Tony comenzó a tener sueños extraños, en los que Camila aparecía y le decía que nunca podría escapar de ella. En uno de esos sueños, ella le colocaba una cadena alrededor del cuello
y le decía: «Eres mío para siempre». Cuando despertaba, sentía el olor a ese perfume, incluso cuando no lo había usado. Las pesadillas se volvieron más frecuentes y Tony empezó a sentirse físicamente débil. Perdió peso, tenía dolores de cabeza constantes y una sensación de agotamiento que no podía explicar. Sus amigos notaron el cambio y le preguntaron si estaba bien, pero él no sabía qué decir. No quería admitir que algo en su relación con Camila lo estaba consumiendo. Un día, decidió confrontarla. «¿Qué está pasando, Camila?», le preguntó. Ella lo miró con una expresión fría y le dijo: «Nada está mal, Tony. Solo estamos conectados, como debe ser». Esa noche, mientras dormía, Tony tuvo el sueño más vívido de todos. Camila estaba en su habitación, sosteniendo el frasco de perfume y derramándolo sobre su cuerpo. «Nunca te irás de mí». Cuando despertó, estaba sudando, y el olor a perfume era tan fuerte que le ardían los ojos. Al día siguiente, Tony decidió buscar ayuda. Un amigo le recomendó a una mujer que sabía de limpias y trabajos espirituales. La visitó en su casa y después de escuchar su historia, la mujer le dijo que estaba bajo un amarre. «Ella te ha atado a ella con algo más fuerte que el amor», le explicó. «Ese perfume que te dio no es un regalo, es una maldición». La mujer le dio un rito para romper el amarre, pero le advirtió que no sería fácil. «Ella no va a dejarte ir sin luchar». Tony siguió las instrucciones al pie de la letra, pero cada vez que intentaba alejarse de Camila, algo lo empujaba de vuelta hacia ella. Era como si una fuerza invisible lo obligara a buscarla, a llamarla, a sentir que no podía vivir sin ella. Finalmente, decidió cortar todo contacto, bloqueó su número, evitó los lugares donde sabía que ella podía estar y tiró el frasco de perfume. Pero una noche, mientras estaba en su casa, escuchó un golpe en la puerta. Era Camila. «No puedes escapar de mí. Eres mío, Tony, para siempre». Tony cerró la puerta, pero el olor a perfume inundó su casa. Desde entonces, no ha podido deshacerse de él. A veces, en la noche, siente que alguien está en su habitación, y aunque no puede verla, sabe que es Camila. El amarre no se ha roto, y su gran miedo es que nunca lo hará. Y así llegamos al final de estas 6 historias de amarres en San Valentín, desde finales trágicos hasta giros inesperados. Cada una de estas historias nos recuerda que el amor puede ser tan poderoso como peligroso. ¿Creen que los amarres son la solución o que el amor verdadero no necesita magia? Déjenme sus comentarios y no olviden darle like si disfrutaron el video. Y recuerden, el amor no se fuerza, se vive. Lo mejor que podemos hacer es dejar que las cosas fluyan, porque lo que está destinado para nosotros siempre encontrará su camino. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.